Hola, investigadores de lo paranormal. Soy Marina Villanueva y junto a mi compañera e investigadora Raquel Majada os presento 21 gramos, un nuevo programa que consta de 3 secciones. La primera, lo paranormal. La segunda, casos peculiares de la vida real. Y la tercera, la verdad que nuestra sección favorita, psicofonías. Espero que disfrutéis de un fabuloso programa. A continuación os traemos la escalofriante historia de vuestra amiga María, en cuya casa ocurrieron extraños sucesos que acabaron destrozando la vida de sus familiares. Bienvenida, María. Un placer. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? En mi casa, bueno, en realidad nos mudamos ahí hace 3 años, ¿Estás un poco nerviosa? ¿Dónde está tu casa exactamente? en las cercanías de Mieres. En las cercanías de Mieres. ¿Y cómo empezó todo? Cuando nos mudamos a la nueva casa, la verdad es que yo estaba un poco disgustada porque es de pueblo y estaba acostumbrada a vivir en Oviedo. Bueno, eso es comprensible. ¿Y desde el comienzo tú notaste alguna cosa extraña? No, yo en ningún momento noté nada raro, todo le sucedió a mis padres. Desde el primer momento, mi madre, sobre todo a ella, le ocurrían cosas extrañas o se dice. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, pues al principio sé que no es muy peculiar, pero sonaba el timbre de la puerta constantemente. Bueno, pero eso es normal en una nueva casa, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, bueno, sí, pero no, porque cada vez que mi madre iba a abrir la puerta no había nadie. O sea, quiero decir que si la abría mi padre, siempre había alguien y si lo hacía mi madre no. Además, si era mi padre quien abría, siempre era alguien que venía a mi casa sin ningún motivo, o que se habían perdido o que iban a otra y que acababan aquí, no sé, era un poco extraño. La verdad es que sí que suena muy extraño. ¿Y cómo evolucionaron las cosas? Pues después de eso empezaron a ir a peor. Mi madre dejó su trabajo porque se planteaban tener un niño y supongo que pasaba más tiempo en casa y le empezaron a pasar más cosas. Llamaban el timbre a cualquier hora y ella decía que oía a alguien detrás de la puerta, pero cuando abría ya no había nadie. Sin embargo, si iba mi padre siempre había alguien que, sobre todo algún vecino que se olvidaba lo que iba a pedir. ¿Y cómo os tomasteis tú y tu padre todo esto? La verdad es que pensábamos que mi madre, bueno, pues, que exageraba un poco, ¿no? Que se lo inventaba, pero bueno, hasta el momento que empezó a ir a peor. Mm, ¿Cómo empeoró? ¿Cuál fue el peor momento que vivisteis en la casa? Pues bueno, la verdad es que me cuesta un poco contarlo porque hubo una noche que nos hartamos y bueno, llamaron al timbre más de 5 veces y todas esas veces se levantó mi madre, pero bueno, hubo un momento que se levantó mi padre y la escuchamos gritar. ¿Y qué sucedió entonces? Mi padre me pidió que volviéramos a mi cuarto y bueno, yo no vi nada, pero se ve que a él le afectó mucho. Cuando bajó, vio a mi madre desde la escalera. O sea, en la escalera no se puede ver a la persona que pica, pero sí a la persona que abre. Y bueno, vio a mi madre que no dejaba de gritar, tenía la cara desencajada y una expresión de horror que bueno. Y bueno, él no quiso ver lo que había en la puerta y la cogió por el pelo y cerró la puerta. Cuando subieron, los oí correr, cerrar la puerta de su cuarto y bueno, yo me quedé ahí. Más tarde me atreví a salir porque, bueno, piqué la puerta y no me abrieron. Y cuando intenté entrar la tenía atrancada. Una reacción rápida la de tu padre, ¿no? ¿Qué ocurre entonces cuando conseguiste entrar? Pues no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo ver a mi madre que estaba en el suelo con mi padre y su cara es que todavía puedo verla en mi cabeza. Estaba pálida y se veía que en su mirada seguía viendo algo. Bueno, creo que lo mejor es que lo dejemos hasta aquí. La verdad es que te veo un poco afectada. Sin embargo, me gustaría saber cómo se encuentra tu familia hoy en día. Mi madre, bueno, no ha vuelto a hablar. Parece que todavía necesita un poco más de tiempo y está siguiendo un tratamiento psiquiátrico. Mi padre intenta ayudarla en lo posible, pero bueno, sin embargo, bueno, hemos recibido una buena noticia del médico, y es que está embarazada.
Pues muchas gracias, María, por compartir con nosotros tu experiencia y de verdad te deseo mucho ánimo con tu madre y el pequeño. Gracias a ti. Presentamos el caso de un hospital psiquiátrico mexicano en el que trabajó nuestra querida amiga Laura, una enfermera española que se encontró con uno de los peores casos de toda su carrera. Buenos días, Laura. Buenos días. ¿Podrías contarnos qué ocurría en aquel lugar para que nuestros oyentes se hagan una idea del entorno? Puedo intentarlo, aunque realmente aún me sigue siendo complicado hablar de ello. No es fácil, no es fácil. Las pesadillas y las imágenes recurrentes sobre lo que allí sucedió se repiten constantemente. Lo comprendo, pero ¿cómo era estar allí? Era asqueroso. El lugar era putrefacto, las paredes olían a desechos humanos y a enfermedad. ¿Y el trabajo? Bueno, pues el trabajo realmente no dábamos abasto. La capacidad real del lugar era de 1000 personas y se albergaban allí más de 3000. No se podía mantener a todo el mundo y menos en buenas condiciones. Había gente muy agresiva, gente con problemas con la ley, problemas psiquiátricos. Algunos se agredían entre sí o al personal. ¿Y en esas condiciones los pacientes cómo se encontraban? Mal. Las condiciones eran, como puedes ver, inhumanas. La mayoría estaban desnudos. Las mujeres tenían la cabeza rapada. Se orinaban y se defecaban en las mismas celdas donde vivían. Con el escaso personal que había era casi imposible poder mantener una limpieza adecuada. Comprendo, es realmente complicado, ¿no? ¿Y qué detalles te llegaron a marcar de estar en aquel lugar? Todos. No, creo que no hay ningún detalle que no me haya marcado y de hecho he tenido que dejar de trabajar como enfermera. No he podido volver a hacerlo. Bueno, mucho ánimo con ello. La verdad es que, bueno, la dirección era horrorosa y se negaban a darles unas condiciones humanas. No les permitían tener casi ropa con la que vestirse, ni no sé, cosas muy elementales como un ratito de ocio. Me has contado que había agresiones por parte de los pacientes. ¿Esto es cierto? ¿Cuál fue la peor que sucedió en aquel lugar? Pues no sabría especificarte una en concreto, pero sí que era el pan de cada día, ¿no? Los malos tratos, las instalaciones eran horribles y, bueno, también creo que se prestaban un poco a que sucediesen aquel tipo de cosas, ¿no? Había agresiones, violaciones. Y, bueno, como anecdótico te puedo contar que la mayoría de los pacientes tenían SIDA. Es sorprendente. Veo que según tus relatos los pacientes no podían disfrutar de ningún rato de ocio. ¿No es así? Así es. Y supongo que, la comida, teniendo en cuenta que estabais al triple de vuestra capacidad, debía escasear. Sí, no intentábamos, pero no era realmente posible. Y, bueno, además, alguna gente era castigada sin comer. ¿Y en esas condiciones, tus compañeros cómo se encontraban? La verdad es que no me apetece hablar de mis compañeros. No, era gente realmente grata. Había excepciones, pero no todos. Incluso hace unos años se llegó a registrar una violación por parte de un compañero hacia una paciente. Supongo que sería despedido. Quiero pensar que sí. Cuéntame, antes me habías comentado que había casos de aislamiento, ¿verdad? ¿Cómo eran las condiciones de estos pacientes? Nefastas. Había gente que por problemas psiquiátricos y, bueno, por el propio entorno tenía unas condiciones mentales horribles y llegaban a atacarse entre sí, morderse, a hacerse verdaderas barbaries. Una vez que, cuando esto sucedía y se conseguía controlar, eran encerrados en celdas de aislamiento, celdas cubiertas de cemento, vacías, desoladas, sin ventanas. Un horror. Pero esto no podía ser realmente bueno para los pacientes, ¿verdad? No, desde luego que no lo era. Y, ¿todos vivían en el mismo sitio o tenéis algún tipo de distribución? Era realmente horrible. Había una distribución bastante... Bueno, no me gusta mucho hablar de ella porque por un lado estaba la gente que era pudiente, por otro lado estaba la gente con deficiencias mentales que se encerraban en una horrible sala que llamaban la sala de los imbéciles. Y Horrible. en otro, sí,
y en otro lugar estaba la gente que tenía problemas de enfermedades contagiosas. ¿Todos juntos? Sí, todos juntos. Sorprendente. Bueno, tenemos documentados casos de otros hospitales en los que a los pacientes se les arrancaban los dientes para que no pudieran morder o defenderse contra los empleados. ¿Esto ocurría en tu hospital? La verdad es que no tengo conciencia de que esto haya sucedido allí, pero sí que en otros sitios ha pasado. ¿Sabes de otros incidentes similares que hayan ocurrido en el tuyo o en cualquier otro en el que hayas trabajado? Creo que el detonante de mi marcha y de que yo dejase de trabajar allí fue uno de estos incidentes, ¿no? Pues en un hospital un enfermo llegó a agredir a otro, lo mató, lo descuartizó y escondió sus restos por todo el hospital. Dios Después hubo mío. que buscarlos. Prefiero no hablar de ello. Comprendo, llegasteis por lo menos a encontrarlos. Sí, sí. Esto realmente no sé cómo describirlo. Es horrible. No sé que lo repito mucho, pero es que no hay otra palabra. Bueno, Laura, pues dejaremos hoy tu relato hasta aquí. Muchas gracias por revivirlo y pasar este mal trago con nosotros. Y bueno, en esta parte del programa introduciremos junto a Raquel Majada, nuestra investigadora, las psicofonías. Adelante, Raquel. Una psicofonía, para los oyentes que no lo sepan, es un fenómeno electrónico de voz blanca, mediante el cual entidades intentan comunicarse con nosotros. La siguiente grabación se hizo en un laboratorio y es de Sinesio Darman. Se obtuvo mediante un dispositivo temporalizador. Al activarse, a pesar de que estaba vacío el lugar, se oye claramente: no hay nadie. Presten atención. Por si se os ha pasado por alto, la volvemos a repetir. La siguiente psicofonía del mismo autor es una voz infantil grabada en el sanatorio de Agramonte y dice: ¿yo qué hago aquí? Como si hubiera algún espíritu incapaz de salir. Volvemos a repetir. Una de las psicofonías preferidas del programa dice: adimensional es adimensional. Es de Germán de Argumosa y, a pesar de haber sido estudiada por muchos grupos de lo paranormal, no se ha podido demostrar que sea falsa. Lo que la hace especial es que al modificar las frecuencias no varía la tonalidad. Esta psicofonía se escuchó tras grabar varios sonidos y tras la pregunta ¿de dónde vienen estos sonidos? En ese momento se pudo escuchar. Repetimos de nuevo. La psicofonía estrella de la semana, grabada por el mismo investigador en el Palacio de los Diputados de Granada, dice 3 palabras incomprensibles y seguidamente un «os arrepentiréis». Escuchen. Repetimos de nuevo. Tras estas inquietantes psicofonías, nos despedimos desde las ondas hercianas. Buena suerte.